Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Estamos en el libro de Efesios, We are in the book of Ephesians, capítulo 6. chapter 6. Estamos hablando de la armadura de Dios. We are talking about the armor of God. ¿Sí? Estamos hablando de qué significa esa guerra espiritual. We're talking about what spiritual war ¿Por means, qué debemos de vestirnos de la armadura de Dios? why we should dress ourselves with the armor of God. Ya hemos hablado de varias piezas de la armadura. We've talked about several pieces of the armor of God. Recuerden, Remember, Pablo en muchas ocasiones estaba preso and many times Paul was in prison, y tenía un soldado o soldados al lado de él, and he guardándolo. had a soldier or soldiers guarding Entonces him. Pablo está viendo, So Paul is watching or looking at this. identificando cómo se visten He's looking at the way that they're dressed, y está relacionando esas piezas and he's relating those pieces a lo que él conoce de Dios, de to what Cristo. he knows about God, about Christ. Hemos leído hasta el versículo 14. We've read up to verse 14. Ahora comenzamos con el versículo 15. So we're going to begin with 15, verse 15. Y Pablo dice, y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. ¿Cuántos de ustedes vinieron descalzos hoy? How many of you came barefooted? Nadie. No one. Tenemos diferentes zapatos, pero tenemos zapatos. We all have different types of shoes, but we are all wearing shoes. ¿Por qué? Why? Bueno, unos para moda, ¿sí? Some of you for fashion or style, Unos porque pues me siento a gusto. or others because these are comfortable. Pero no venimos descalzos But we didn't walk in barefooted porque los zapatos son útiles para Because- muchas cosas. because the shoes are useful for many things. Protegen nuestros pies, They protect our feet. ¿sí? Nos ayudan a caminar, They help us to walk. especialmente, imagínense caminando descalzo allí afuera en el asfalto, Imagine walking Las outside piedritas. barefooted, with the little rocks that are there. ¿sí? Eso es incómodo. That's uncomfortable. Para el soldado, For the soldier, el zapato, el calzado, the shoe, ¿sí? El zapato era muy importante. it was very important Porque en estos tiempos because it was during these times no tenían carreteras como tenemos ahora. they didn't have paved roads like we have now. No tenían banquetas bonitas. They didn't have nice sidewalks. Era tierra y piedras. It was dirt and rocks. Entonces, si el soldado no trae zapatos, So if the soldier is sandalias, not wearing sandals or ¿sí? shoes, se le iba a ser muy difícil caminar. it was going to be very difficult to walk. Pero el propósito But the purpose era de que ese soldado was that soldier, caminara, that they would walk, que fuera a alguna parte, that they would go somewhere. que cuando la trompeta sonara para guerra, When the trumpet would sound for war, pudiera caminar, pudiera avanzar. they would be able to walk. Entonces el propósito aquí es de avanzar. So the purpose here is to get ahead. ¿Avanzar qué? Get ahead in what? Caminar, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo al ir? What is it that we're doing when we're going? Lo dice aquí. It says it here. Anunciar el evangelio de la paz. You're announcing the gospel of peace. Es decir, que el evangelio tiene que avanzar, las buenas nuevas tienen que avanzar, el reino de Dios tiene que avanzar. So the kingdom of God has to go forward. It keeps on going. Anunciando el evangelio Announcing the gospel de la paz. of peace. Yo quiero que vayamos a Isaías I would like us to go to Isaiah. y vamos a ir a otro texto porque Pablo tiene algo en mente aquí. We're going to go to another verse because Paul has something else in mind here. Pero si vamos a Isaías 52, But if we go to Isaiah 52, noten lo que dice versículo 7. notice what verse 7 says. Cuán hermosos son sobre los montes, ¿qué?
How beautiful los pies are the feet del que trae alegres nuevas. who brings good news or happy Buenas news. nuevas. Good news. Del que anuncia ¿qué? Paz. Who publishes peace. Del que anuncia paz. The one who announces peace. Las buenas nuevas The good de news Dios of God consiste en que Cristo vino, consists of Christ coming. murió, He died. resucitó He resurrected por nosotros. for Ese es us. el evangelio. That's the gospel. El evangelio de la paz The gospel of es peace que la enemistad que existía entre el hombre y Dios is the like anger that resists or the enmity that ya no existed está. with God and the world is El no longer there. sacrificio de The Cristo sacrifice of Christ borra esa ira. erases that wrath. Ahora hay paz con Dios. Now there's peace with God. Pero hay muchos que no han escuchado esas buenas noticias. But there's many that have not heard those good news. Hay muchas personas que están bajo la impresión que Dios todavía está enojado. They're under the impression that God is still upset. Y cuando uno anuncia las buenas nuevas, And when you announce the good news, esas buenas noticias, those good que news Cristo vino, that Christ murió came, that he y died, resucitó and he por resurrected nosotros, for us, trae it paz. brings peace. Trae paz. It brings peace. El evangelio de la The paz, gospel of peace que anuncia la paz del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces el soldado cristiano So the Christian soldier avanza el reino advances in a the través de kingdom anunciando ese evangelio de through paz. announcing that gospel of peace. Es decir, que tenemos que caminar That means that we have to walk. de afuera. We have to go towards Tenemos que outside. ir. We must go. Un soldado, A soldier, y con más razón, un soldado cristiano, or even with more reason, a Christian soldier, nunca está sentado. they're never sitting down. Siempre está avanzando. They're always advancing, moving, Siempre está caminando. always walking, Siempre está marchando. always marching. Vamos a Mateo. Let's go to the book of Matthew. Ahí está Mateo. Vamos hacia Mateo. Mateo 28. Matthew 28. Y no es que no lo sepamos. And it's not that we don't Sí, know no, it. es que se nos olvida It's that we tend to forget con las preocupaciones de la vida, with the worries of our lives, con las cosas que suceden. with the things that happen. Cristo ha resucitado. Christ has resurrected. Se le aparece He appears a sus to his discípulos disciples, y dice, Mateo 28, and he says in Matthew 28, versículo 19, verse 19, por tanto, ¿qué? Ir, he says, go, ve. go. ¿Ir a dónde? Go where? Make disciples. Es decir, formar relaciones. That means you form relationships A todas las naciones. to all nations, Por toda parte del mundo. all over the world. Es decir, que tenemos trabajo. That means that we have work. Hay que caminar. We must walk. Hay que extender el reino. We must expand the kingdom, Bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Y Spirit, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy convencido I am convinced que la razón that the reason por la cual no vemos
lo sobrenatural that we don't see the supernatural como lo veíamos antes, as we used to see it, es porque hemos dejado de ir. it's because we've stopped going. Hemos dejado de anunciar. We've stopped announcing. Hemos dejado de caminar, We've stopped walking de extender el reino. of expanding the kingdom. Ay, al cabo que hay televisión. Oh no, there's TV. Ya todo el mundo sabe. The whole world already knows. Pero aquí dice, But it says here hacer discípulos. to make disciples. La televisión no puede hacer eso, The TV cannot make disciples porque eso es formar relación. because that is to form a relationship. Es de ir You have to go y anunciar and proclaim el evangelio the gospel de la paz. of peace. ¿Por qué? Why? Eso es guerra. That is war. Eso es guerra. That is war. Porque cada vez que entramos a un territorio donde no hay evangelio, Every time we go into es a decir, territory where there's no gospel, no hay esa relación con... that relationship with Christ is not Estamos there. entrando a un territorio del enemigo We're going into the enemy's y territory. estamos trayendo paz a esa área. And we are bringing peace into that area. Había una misionera, There was a missionary, Mary Slessor. Mary Slessor. Ella sintió el llamado She felt a calling a ir a Nigeria. to go to Nigeria. Y en esta parte del mundo, en este tiempo, And in this part of the world, during that time, tenían la práctica they practiced, de matar they would kill a gemelos. the twins. Porque la creencia de ellos Their belief was era que si venían dos, if there was two of them, uno de ellos one of them era de Dios was godly y el otro era del diablo. and the other one belonged to the devil. Entonces, como ellos no sabían quién So- era quién, Because they didn't know who was who, los dejaban a morir. they would let them die. Los enviaban a una parte allá afuera They would send them to the outskirts y ahí los dejaban. and they would leave them there. Y los niños se morían de hambre And the children would die of hunger o con el clima. or because of the weather. Y esta mujer, And this woman, cuando llega a esa parte de Nigeria, when she gets to that part of Nigeria, se da cuenta de eso. she becomes aware of this. ¿Sabe lo que hizo ella? Do you know what she did? Empezó a recoger a esos bebés She began picking up these babies y ella los alimentaba, and she would feed los them. cuidaba, She would take los care criaba. of them. She would raise them. Estaba trayendo paz She was bringing peace porque el reino de Dios estaba en ella, because the kingdom of God was in her. porque el príncipe de paz estaba Because en ella. the Prince of Peace was in Recuerden, him. esta armadura es Cristo. Remember that the armor is Christ. Cristo es el príncipe de paz. Christ is a Prince of Peace. Y porque lo tenía en su corazón, Because she had him in her heart, entonces trajo paz a esas vidas. so she brought peace to these lives. Extendió el reino de Dios. She expanded the kingdom of God. ¿Sí? Pero ¿qué se tomó? But what did it take? Ir. It took for her to go. Que ella fuera. She had to go. Ella no sabía qué es lo que le iba a esperar, She did not know what was awaiting her, pero ella fue but she went, extendiendo el expanding reino de Dios. the kingdom of God. Romanos 10. Romans 10. Pablo está hablando Paul is talking, y está hablando de ir, de anunciar, he's talking about going and announcing ¿sí?, a los que no conocen. to the ones that don't know. Versículo 14. Verse 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán
sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, y de nuevo regresa a Isaías, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo este mundo va a experimentar paz How is this world going to experience peace si no conocen al príncipe de if paz? they don't know the Prince of Peace? ¿Y cómo es que van a conocerlo? And how is it that they're going to know him? A través de nosotros, It's through us, cargando el mensaje carrying the message que Dios that God envió su Hijo sent his son para morir to die por nuestros pecados. for our sins. El trabajo es de ir The work is to go y extender el reino de Dios and expand the kingdom of y God anunciar and to proclaim que hay paz that there is entre peace Dios y el hombre between man a and God través del sacrificio de Cristo. through the sacrifice of Christ. Ir, Go, caminar, walk, salir de estas cuatro paredes walking out of these four walls y hacer guerra and to make war en territorio del enemigo. in the enemy's territory. Cada vez que usted y yo Every time that you and I, nos juntamos every time that we get together con ese vecino incrédulo, with that neighbor that's not saved, con esa prima, ese tío, with that cousin or that uncle, ese hijo, ese papá, esa mamá, that daughter, son, mother, or father, tenemos que anunciar we must announce el evangelio de la paz. the gospel of peace. Es ganándole territorio al enemigo. That's when we win territory from the enemy. Pero es de ir, But we must go. es de ir, We must go. es de ir, We must es de go. salir. We have to go out. Quiero decirles que si nosotros nos vamos, no vamos, I want to tell you that if we don't go, Dios nos va a enviar. God will send us. Dios nos va a enviar. God will send you. Ay, hermano, ¿cómo? And you may ask yourself, Si how? usted lee el libro de Hechos, If you read the book of Acts, cuando todo esto comienza en la iglesia primitiva, when all this began in the primitive church, los discípulos estaban muy a gusto. the disciples were all comfortable. Aquí estamos, And they would say, we're here. conocemos a todos. We know everyone. Y de repente And then all of a sudden, comienza la persecución. persecution began. ¿Y qué hicieron los discípulos? And what did the disciples do? Forzosamente Forcefully, se tuvieron que ir. they had to go by force. Pero a donde quiera que, en toda parte que ellos iban, But everywhere that they went, anunciaban el evangelio de la paz. they would announce the gospel of peace. Ellos no pensaban ir, They didn't think about going, pero Dios dijo, no, ¿cómo que no están yendo? but God said, how is it that you're not going? Jesús les dijo ir. Jesus had told them to go. Y ellos pensaban, no, sí, yo estoy yendo a mi vecino. And they estoy said, en-". oh yeah, I'm going to my neighbor. No. A todas las No, naciones. going to all the nations. Porque hay oscuridad en todo el mundo. Because there is darkness all over the world. Y esa oscuridad And that darkness, necesita que ser penetrada it needs to be penetrated con el evangelio de la paz. with the Con la gospel of luz peace, de Dios. with God's light. ¿Y cómo se va a escuchar And how is it going to be heard si no vamos? if we don't go? Si no vamos. If we don't go, Es de ir. we must go. Es de ponerlos esos zapatos We have to put on those shoes y caminar, and walk, extendiendo el expanding reino de the Dios. kingdom of God. ¿Hasta dónde? Until when? Hasta Where? donde, hasta el fin del mundo, Until the end of the world.
¿Hasta cuándo? Until when? Hasta que Cristo regrese. Until Christ returns. Ay, hermano, pero ¿por qué tan iglesia aquí, iglesia allá? And you may ask, like, why so much Servicio church? aquí, servicio allá. Service here and service there. Una pregunta. One question. ¿Ha regresado Cristo? Has Christ returned? Entonces hay que seguir adelante. So then we must keep going forward. No nos queda de otra. We don't have any other option. Esto es lo que hacemos That is what we do. hasta que Cristo regrese. Until Christ returns. Ya cuando Él regrese, When he returns, adiós mundo. you can say bye to the world. Pero mientras no regrese, But while he's not back yet, aquí estamos. we are here. Vamos a regresar a Efesios. Let's go back to the book of Ephesians. Calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. The shield of faith. ¿Qué es el propósito de este escudo? And what is the purpose of this shield? Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. To extinguish all the flaming darts of the evil one. Recuerden, estamos en guerra. Remember, we are in war. Estamos en guerra. We are in war. El enemigo no se va a quedar, uy, ahí viene el predicador, el apóstol. He's not going to, the No, no, devil's no, not going to say, no. oh, the preacher or the apostle Este is se acaba coming. de recibir de doctor de teología Oh, y he's a no, doctor in theology. con él no voy a, I'm not going to mess with him. con más razón te va a With dar more más duro. reason, he's going to come at you harder. Con más razón. With more reason. Entre más conozcamos de The more Cristo, we know about Christ, más duro el ataque. the attack would be more harder. Tomen eso en cuenta. Please take this into account. Y Él le va a dar con todo lo que Él tiene. And he's going to come at you with everything that he has. Pero nuestra protección But our protection, es fe. it's faith. Fe. Faith. Eso nos protege. That protects us. El escudo del soldado romano The shield of the Roman soldier, era un escudo de casi 4 pies it was about 4 feet, y se podía esconder. and he could hide behind it. Es más, cuando estaban todos alineados, When they were all aligned, los de la primera fila the first row protegían a los de atrás would protect the ones behind. cuando ponían sus escudos Whenever they would put de their lado a shield, lado, they ¿sí? were side to side. Y luego los de atrás And the ones from behind, ponían su escudo, lo alzaban they would raise their shield para proteger que no cayeran esas flechas adentro. so that those darts wouldn't come and penetrate inside. Era algo impenetrable. They couldn't penetrate it. Recuerden, no estamos solos, no estamos peleando solos. Remember, we're not fighting alone. We are not alone. Su fe Your faith ayuda a mi fe. helps my faith. Así como esos escudos se ayudaban uno al otro. Just like those shields would help each other, Nuestra fe protege our faith protects esta comunidad. this community. No solamente lo protege a usted, Not only does it protect protege you, a la comunidad. but it protects the community. ¿Fe en qué? Faith in what? Porque podemos creer muchas cosas. Because we can believe ¿sí? many things. Si vamos a Josué, If we go to the book of Joshua, el libro de Josué, the book of Joshua, fe. Es tan importante la fe. faith is very important. Cuando Cristo ora, When Christ prays, ora que se mantenga esa fe en sus discípulos. he prays that the faith would would Sí. stay with his disciples. Fe es importante. Faith is important. Josué 23, Joshua 23, versículo 14. verse 14. Josué dice, yo estoy próximo a entrar hoy por el camino que recorren todos. Está ya por irse. He's about to leave. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado ni una sola de todas las bendiciones que Jehová, vuestro Dios, os había dicho. Todas se os han cumplido. No ha faltado
ninguna de ellas. Entonces, ¿fe en qué? O en este caso, ¿en quién? Faith in who? Fe en la persona de Dios. Faith in the person of God. Fe en que Dios es fiel. Faith that God is faithful. Fe en Él. Faith in Him. Que no mengue nuestra fe. That our faith would not come down. ¿Pasa algo malo? Something bad happens, Ay, Dios, estás enojado conmigo. and you say, oh, God is mad at me. No. Él es bueno. God is a good God. Y si está dejando que pasemos por algo, If He's allowing us to go through something, es por alguna razón. it's for a reason. Para hacer nuestra fe más fuerte. So our faith could be more stronger. Para trabajar algo en nuestro carácter. To work something in our character. Para demostrar algo al enemigo. To show the enemy something. Cuando Job está pasando por todas las tribulaciones, When Job is going through all the tribulations, lo que él no sabía what he didn't know era que Dios estaba permitiendo esas cosas was that God was allowing all those things to happen. para mostrarle al diablo To show the devil que una persona dedicada a él that a person who is dedicated to him puede pasar por cualquier cosa. can go through anything. Pero Job no sabía eso. But Job did not know this. Para él, uf, padre, pero ¿qué está pasando? To him, he was like, what's going on? Fe en la persona de Dios, Faith in the person of God en quién es Él. and who he is. Cantamos ese canto. And we sing that song. Yo no canto bonito, I don't sing pretty. no los quiero asustar, I don't want to scare you. pero el canto dice, What the ¿por song quién eres tú? Because of who you are. ¿Por quién eres tú? Because of who you are. Jehová Nisi, Jehovah Nisi. Jehová Shalom, Jehovah Shalom. Jehová mi fortaleza, Jehovah Jehová my mi strength, redención, my redemption. Jehová mi salvación. Jehovah my salvation. Fe en el carácter de Dios, Faith in the character fe of en God. quién es Él. Faith in who he is. No importa It doesn't qué matter tan oscuro esté el tiempo, how dark the time may seem. hay un rey en el cielo, There's a king in heaven. hay un Dios There is a God que reina sobre todo, that reigns above all things, que me ama, that loves me, que es bueno, that he is good, que es fiel. that he is faithful. Thank you, Lord. Nuestra fe es ese escudo. Our faith is that shield. Fe en sus promesas. Faith in his promises. Noten lo que dice la última parte de ese versículo. Notice what the latter part of the verse says. Yo estoy próximo a entrar hoy por el camino que recorren todos. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado ni una sola de todas las bendiciones que Jehová vuestro Dios había dicho. Todas se han cumplido. All the promises have been fulfilled. Todas esas promesas. All the promises. Fe en su palabra. Faith in his word. Que Él es fiel a su palabra. That he is faithful to his Que word. si Él dice, If he said Él it, lo hace. he's going to do Él it. lo cumple. He's going to fulfill Por it. eso dice, Dios no es hombre That's why it para says que that mienta. God is not man so that he could lie. Él no He miente, doesn't lie. no obra en He mentira. doesn't work in the lie. Si Él dice, If he said Él it, lo va a cumplir. he's going to fulfill it. La palabra de Dios The word of God se va a is cumplir. going to be fulfilled Quiera el diablo o no lo quiera. whether the devil wants it or not. Ese es su coraje. And that is his Que Él anger. sabe That he que no knows puede impedir that he can't stop que la palabra se that cumpla. the word be fulfilled. Sabe que su fin llega He knows that his end is coming. y por eso pelea tan ferozmente. And that's why he fights so ferociously. Fe en la palabra de Dios. Faith in the word of God. ¿Qué promesa le ha dado Dios? What promise has God given Agárrese, you? ¿conoce las promesas de Dios? Do you know God's promises? Grab a hold of them.
Lea las promesas de Dios. Read the promises of God. Agárrese de eso. Grab a hold of them. Esa fe en esa palabra That faith in that word va a ser tu escudo is going to be your shield. cuando los dardos del enemigo When those darts come against lleguen you, a tu when mente, they come to your mind, lleguen a tu when corazón. they come to your heart. ¿Todavía estás enfermo? Oh, you're still sick? Sí, pero mi Dios dice, Yes, but my God says, mi Dios dice, my God says, la palabra dice the word says, que su ley en mí es vida a that mi his ser. law in me is life to my soul. Que Él nunca me dejará. He will never leave me. No camino solo. I don't walk alone. Nunca me desamparará. He will never leave or forsake me. Agárrese de esa palabra. Grab a hold of that word. Eso forma un escudo That forms a shield y protege, and it protects porque sus dardos van a venir. because those darts are on the way. Porque el enemigo no duerme. Because the devil does not sleep. Siempre está tratando de formar una estrategia. He's always trying to form a strategy. Regresemos a Efesios. Let's go back to the book of Ephesians. Estamos caminando. Tenemos la fe. We are walking, we have faith. Y luego dice, versículo 17, Verse 17, tomad el yelmo de la salvación. to get the helmet of salvation. El yelmo de la salvación. A helmet of salvation. Es de salvación. Estamos hablando aquí de salvación. We're talking about salvation. ¿Sí? El yelmo protegía al soldado. The helmet would protect the soldier. El escudo lo protegía de los The dardos. shield would protect him from the darts. Pero en guerra, But in war, el objetivo es de matar a la persona. the objective is to kill the person. En ese tiempo no tenían pistolas, At that time, they didn't have guns. tenían espadas, They had swords. ¿sí? Garrotes. Or- Entonces, cuando entraban a pelear, So when they were going to battle, el objetivo era darte en la cabeza. they wanted to, hit you on the Si no head. podían con los dardos, If they wouldn't be able to hit you with the darts, they would come at you with the sword. un buen golpe con una espada en la cabeza y ahí quedas. They hit you with the sword on your head and you're there, you're dead. Entonces el yelmo protegía So the helmet would protect la cabeza, the head, lo que está aquí adentro. whatever is in here. Salvación, Salvation. salvación. Vamos a Salvation. Efesios 2. Let's go to Ephesians 2. Pablo está hablando Paul is talking, y llega y dice, versículo 8, verse 8. porque por gracia sois salvos por medio de la ¿qué? De la fe. Hay que creer. We must believe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. It's a gift from God. Es un regalo, esa It's a salvación es gift. un regalo. Salvation is a gift from God. ¿Cómo es que eso me va a proteger? How is it that that's going to protect me? Es que es un regalo de Dios. It's a gift from God. Mi salvación es un regalo de Dios. My salvation is a gift from God. Tal vez fallé, Maybe I failed, pero es un regalo de Dios. but that's a gift from God. Ahora, no voy a entrar en una doctrina teológica, I'm una not gonna discusión go- teológica. I'm not going to go into a theological discussion. Eso lo dejamos para otro tiempo. We can leave that for another time. Pero usted y yo But you and I, tenemos la aseguranza de la salvación de Dios. we have the insurance of the salvation. Assurance. Assurance of, say it again. Assurance of salvation. No. La aseguranza de We la have- salvación We de have the Dios. assurance of God. Tenemos esa aseguranza. We have that assurance.
Hay seguridad en eso. There is security in Eso that. me protege. That protects me. Sí, ya hemos hablado antes del arrepentimiento, de confesión de pecados, o We lo que talked of repentance, of ya tenemos confessing esa of our base. sins, so we have that Pero foundation. tenemos la salvación. But we have salvation. Ahora, la salvación, The salvation, hay tres aspectos de la salvación. there's three aspects of salvation. Estamos hablando de que cuando yo digo que soy salvo, We're talking about when I say that I am saved, soy justificado. I am righteous. Es decir, soy declarado inocente. I'm declared innocent. ¿Sí? Ya mis pecados son borrados. My sins have been forgiven. Son Or perdonados. erased, they're forgiven. ¿Sí? Pero el otro aspecto es la santificación. But the other aspect is sanctification. Soy salvo, I am saved. estoy siendo salvo I am being a saved través de la santificación through the sanctification, y seré salvo and I will be saved a través de la glorificación. through the Es decir, glorification. ya cuando lleguemos allá, So when we get there, ya no va a haber tentación, there will be no more temptations porque eso ya se va a eliminar. because everything is going to be eliminated. Entonces, esa salvación, ese yelmo de So salvación that helmet of salvation, me it protege protects me porque me da la esperanza because it gives me the hope de que fui, of what I was estoy siendo and I'm being y seré. and I will be. Primera de Tesalonicenses. First Thessalonians Oh my goodness. No tomé café hoy. Capítulo 5. chapter 5, ¿Sí? Vamos al versículo 8. verse 8. Pablo está aquí hablando de las personas que se han partido a la presencia del Señor. Paul is talking about the people who have already parted and are with the Lord. Entonces, perdón, está hablando de que no, somos hijos de luz. Oh, he's talking about being the light, the sons of light. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como casco o yelmo. Dios no nos ha puesto para ira, esa es la justificación, ya somos perdonados, ¿sí? We have been forgiven, Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos junto con Él, la glorificación. Por lo cual animémonos unos a otros y edificámonos unos a otros, así como lo estáis haciendo. Eso sirve como un ánimo, una esperanza. that serves like encouragement or hope. Usted ve a alguien y que dice, no, pues ya la regué, pastor, ya no And sé qué hacer. You see somebody's like, oh, I messed up, I don't know what to No, do. ya no voy a ir a la iglesia, al And you cabo say, que. I'm not going to go to church. Ven, No, come, ven, come. eres salvo. You're saved. Dios perdonó tus pecados. God forgave your sins. Pasados, presentes y The futuros. past, the present, and the future. Confiésalos, ¿sí? Arrepentir, We got to confiésalos, confess ¿sí? them and ¿sí? repent, Pero no te apartes de la fe. but don't get away from the faith. Sigue viniendo. Keep on coming. Ven, Come, edificarlos edifying each other or them. en la realidad de su salvación. It's in the reality of their salvation. Tanta gente There's so many people que comete errores, that make so many mistakes. peca, Sin, y en vez de animarlos, they sin, and instead of us encouraging them, ya sabía, you say, I knew it. hombre, ese o esa. You Ya say, ni decimos el nombre, ya we son don't even, esos we don't o even esas. call them by their name. We say that one. Ah, ya sabe. Déjalo, And say, leave them alone. déjalo.
Leave them alone. Ven, No. Ven. Tell them to come. ven, Say, come. eres salvo. You are saved. Es un regalo. It's a gift. Dice, no por obras. It's not by good works. Es regalo. It is a gift. No lo merecíamos. We didn't deserve it. Ni tú ni yo. You and I didn't deserve this. No merecimos ese regalo. We didn't deserve this gift. Se nos dio It was given to us. gratis. It was free. ¿Alguien más pagó el precio? Someone else paid the price. Eres salvo. You are saved. No te desanimes. Don't be discouraged. Vamos a seguir adelante. Let's keep on going forward. Todavía estamos en guerra. We are still at war. Todavía no ha regresado. He hasn't returned. ¿Qué dice cuando? Porque a veces uno dice, eso de que Dios va a regresar, no, ya tiene años. And you say, well, I've heard that Christ is coming like for years. La palabra dice que Dios no mide el tiempo como nosotros midimos el The tiempo. Word of God says that God doesn't measure time the way that we measure time. Pero aparte de eso, But besides that, dice que su paciencia it says that His patience está allí is there porque Él no quiere que nadie perezca. because He doesn't want anybody to die. Se está tardando, ¿sabes por qué? He's taking long. Do you know why? Porque quiere que yo entre al cielo. Because He wants me to be able to go to heaven. Quiere que usted entre al cielo. He wants you to go to heaven. Y mientras esté bajo las garras o en las garras del enemigo, And while you're in the hands of the devil, eso no es posible. That is not Es decir, possible. nos está dando tiempo He's given us time para arrepentirnos, so that we can repent, para realizar, entender so that we can que ya no understand soy lo que era that I'm antes. not what I used to be. Nos está dando tiempo He's given us para time caminar en esa vida nueva. so that we can walk in the Nos new está life. dando He tiempo has given us time porque quiere que estemos en su presencia. because He wants us to be in His presence. La misericordia de Dios The mercy of God. no ha regresado He hasn't returned porque hay alguien because there's someone que todavía no ha escuchado las buenas nuevas. that has not heard the good Hay news. alguien There is que someone necesita paz en su vida. that needs peace Hay in their alguien life. que There's necesita someone paz en su that hogar. needs peace in their homes. Hay alguien, There is someone. hay alguien There is someone. y está dando tiempo. And He's given them time. La salvación, Salvation. esencial, It's essential, primordial. primarily. ¿Dónde está su casco? Where is your helmet? ¿Lo dejó allá atrás Did you leave it behind cuando hizo lo que no tenía que hacer? when you did what you weren't supposed to have done? Recógelo, Pick it back up. recógelo. Pick it back up. Es un regalo It is a gift, valioso. a valuable gift. Pero el enemigo sabe But the enemy knows que si te convence that if he convinces you que Dios no es bueno that God is not good, y que Dios quiere castigarte. that God wants to Hay punish una you, diferencia entre castigo y disciplina. there's a difference between discipline Dios quiere darte and con el punishment. garrote That God wants to hit you y with the dejarte ahí bar muerto. and leave you dead. Él quiere convencerte de eso He wants to convince you of porque that sabe because He knows que si abres los ojos that if you open up your eyes a la realidad to the reality de Dios, of God, de su perdón, of His de forgiveness, su amor, of His de love, su gracia, of His grace, de su of His paz, peace, nunca más you will never serás igual. be the same. Nunca jamás You will never. dejas de ser You stop lo que being eras antes. what you used to be porque ahora estás en una relación amorosa. because now you're in a loving relationship. Dejas de hacer las cosas que no debes de hacer. You stop doing the things you're not supposed to be doing. Caminas adelante, You walk forward, no viendo hacia el piso, not looking to the floor, viendo hacia arriba. but with your head held high. Hablábamos de dar gracias. We just gave thanks. Gracias, Dios. Thank you, God.
Gracias por tu perdón. Thank you for your forgiveness. Gracias por tu misericordia. Thank you for your mercy. Gracias por tu bondad. Thank you for your goodness. Gracias. Thank you. Y te conviertes en un soldado peligroso. And you convert yourself into a dangerous soldier. Regresando a Efesios, Going back to Ephesians, ya para terminar. Los zapatos de la paz, the shoes of peace, el escudo de la fe, the shield of faith, el casco de la salvación the helmet of salvation, y la espada del Espíritu, and the sword of the Spirit, que es la palabra de Dios. that it's the word of God. Hemos hablado de esto antes. We've talked about this before. Les recuerdo, I remind hay you, dos palabras there's two words que significan palabra. that mean word. Es logos It's logos y rema. and rema. Rema Rema, es una palabra específica, it's a specific word. ¿sí? No es general, It's not general. es específica. It's specific. Aquí lo que dice, What it says, ¿sí? Cuando dice, versículo 17, la espada del Espíritu, que es la palabra, the sword of the Spirit, which is the word, es rema, it's rema. ¿sí? La espada del Espíritu, The sword of the Spirit, la espada del Espíritu, que es la rema de which Dios, is rema of God, palabra específica. a specific word. No es suficiente It's not enough saber to know la Biblia. the Bible. Hay personas que saben, pueden decirle cualquier versículo de la Biblia There's people that can cite any verse of the Bible en muchos idiomas. in many languages. No está hablando de eso. It's not talking about that. Está hablando de la palabra específica It's talking about the specific word a su circunstancia o situación. to your circumstance or your situation. Deje darles un ejemplo. Let me give you an example. Mateo capítulo 4, Matthew chapter 4, ¿sí? La tentación de Jesús. the temptation of Jesus. Entonces, el primer versículo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Se acuerdan de eso? Ok. Entonces, está siendo tentado. Jesus is being ¿sí? tempted Está siendo tentado por Satanás. by Satan. Y Satanás le And dice, Satan tells him, si eres hijo de Dios, if you are the Son of God, di que estas piedras se Make- conviertan en pan. these stones turn into bread. Jesús responde y le dice, escrito está, And Jesus tells him, it is no written, solo de pan vivirá el hombre, man may not live by bread alone, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. but of every word that comes out of the mouth of God. Esta es guerra espiritual, This is spiritual warfare porque el diablo le lanza because the devil throws at him y Jesús le responde con and Jesus la responds espada, with the sword, la palabra, the word, la rema. the rema. Jesús no dijo cualquier versículo, Jesus didn't say just any verse. fue algo específico It was something specific a ese ataque, to that attack. ¿sí? Nosotros tenemos que no solamente leer, We must not only read, pero meditar la palabra but meditate the word para cuando el ataque venga, so when the attack comes, yo sepa específicamente I specifically know qué palabra dar. what word to use. Por eso es importante meditar la palabra. That's why it's important to meditate on the word. Ya hemos hablado de esto también, And we've talked about that pero les before. recuerdo, But I remind cuando you, la palabra de Dios dice de meditar, when the word speaks about meditating, está hablando de esa, y no les estoy diciendo que son vacas, I'm not telling you that you're cows, pero está hablando del cuadro que pinta, but the picture that es de una painted, vaca it's of a que cow está masticando, that is chewing, lo pasa,
pero luego lo regresa and like it brings it back forward, y lo mastica and then otra it vez. chews it again. Ese es el cuadro que pinta esa palabra That's the- meditar. That's a picture that's painted when he talks about the word meditate. Usted lee un versículo, You read a verse, lo pasa y luego lo regresa and you bring it back, y lo medita, and o you sea, meditate on it. lo piensa otra You vez. rethink it. ¿Qué es lo que dice Dios? That's what ¿Qué God es lo que says. está tratando de decir? What is he trying to say? Cuando Pablo está hablando en Efesios, When Paul is talking in sí, Ephesians de la espada, del espíritu, de la espada que es la palabra de of Dios, the sword, which is the word of God, está hablando esa palabra específica he's talking a tu specific situación. to your situation. Si yo estoy si mi familia está en crisis, If my family is in a crisis, yo no voy a hablar versículos de sanidad física, I am not going to talk about verses for healing porque Physical healing. no es específico a mi situación. because that's not specific to my situation. ¿Sí? Entonces yo tengo que conocer la palabra, So I must know the word. tengo que tener relación con la palabra. I must have a relationship with the word. Es Cristo, It's Christ. es la espada del Espíritu, It's the sword of the Spirit. ese Espíritu que mora dentro de It's the nosotros, Spirit that lives in que us, nos ayuda that helps us a entender to understand la palabra de Dios. the word of God. Entonces hay que no solamente porque muchos tenemos 10, 15 Biblias, Many of us have like 10, 15 Bibles, somos orgullosos en andar ahí cargando la Biblia, and we're proud in carrying our Bible. pero ¿qué tanto de esa Biblia sabemos aplicar a nuestras vidas, But how much of that Bible are we able to apply a to nuestra our lives, situación? to our ¿Qué tanto de situations? esa Biblia vivimos? How much of that Bible do we live it? ¿Sí? De eso está hablando cuando está hablando de guerra espiritual, And that's what he's talking about in spiritual warfare. algo específico, Something specific. algo específico. Something specific. ¿Dónde está su espada? Where is your sword? Cuando estaba en entrenamiento en el ejército, When I was in training in the military, cargábamos el rifle we carried the rifle, y mi rifle siempre tenía que estar a mi alcance. and the rifle had to be where you can, at your reach, where you, like a handspan, wherever you can reach Sí. it. Siempre tenía que estar a mi alcance. You had to always be able Siempre. to get a hold of it at your reach. Si no, If not, nos castigaban. we get punished. ¿Dónde está su espada? Where is your sword? ¿Es accesible? Is it accessible? ¿La usa? Do you use it? ¿La mantiene? Do you maintain it, keep it up? ¿Es algo que forma parte de su vida? Does it form part of your life? ¿O es algo que solamente cargamos los domingos? Or is it something we just carry on Sundays? Llegamos a la casa y We get home and ahí put it está. up. No, no. Es de meditarla, We have to meditate on it, vivirla, live it, practicar con ella. practice it, Sí, practicar con ella. practice with it. Seamos buenos soldados. Let's be good soldiers. Vamos a ponernos de pie. If we can stand to our feet. Tal vez usted esté aquí Maybe you are here y no tiene a Cristo en su corazón. and you don't have Christ in your heart. Quiero decirte I want to tell you que Dios te ama, that God loves you, que Dios envió a su Hijo Jesús that God sent his son Jesus para morir por tus pecados y los míos. to die for your sins and for my sins. Y la única razón And the only reason por la cual Él no ha regresado that he hasn't returned es porque Él quiere verte a ti is because he wants to see you en su reino. in his kingdom. Fíjate,
te ama tanto He loves you so much que está deteniendo todo lo que viene that He's holding back everything that's coming para darte la oportunidad to give you the opportunity a confesarlo como su único y suficiente Salvador. to confess Him as as your only Lord and Savior. Vamos a darte la oportunidad We're going to give you the opportunity a que conozcas a Cristo for you to know Christ como tu Salvador. as your Savior. Abre tu corazón a Él. Open up your heart to Him. Deja que Él entre a tu vida. Let Him come into your heart. Te prometo, I promise you, nunca jamás serás igual. you will never be the same. Nunca jamás. You will never be the same. Dentro de ti Within you, va a morar el ser más puro y más lindo. the most pure being is going to live inside of you, Y Él va a cambiar tu vida. and He's going to change your life. Si estás aquí presente, If you're here present, pasa. come. Queremos orar por ti. We would like to pray for you. Si nos estás viendo o nos estás escuchando, If you're watching or maybe you're listening, y para los que están aquí también, and for the ones that are here, vamos a hacer una oración. we're going to say a prayer. La oración en sí no es la que salva. Prayer is not what saves you. Fe Faith en Cristo in Christ, es la que salva. it's what saves you. Pero lo que vas a hacer What we're going to do es decirle a Dios, is going to tell God, ven, come, entra a mi vida. come into my life. Vamos a inclinar nuestros We're rostros. going to bow our heads. Si estás aquí sin Cristo, If you're here without Christ, repite con nosotros estas repeat palabras. after us these words. Dile, Dios, Say, God, reconozco I que recognize soy un pecador. that I am a sinner. Y en este momento At this moment, te pido perdón I ask you for por mis forgiveness pecados. for my sins. He escuchado esta mañana I have heard this morning que enviaste a tu Hijo Jesús that you sent your son Jesus para morir to die por mis pecados. for my sins. Jesús, Jesus, gracias thank you por tu sacrificio. for your sacrifice. Y en este momento At this moment, yo abro mi corazón a ti. I open up my heart to you. Creo I believe que muriste that you died por mis pecados. for my sins. Te confieso I confess you como Señor y Salvador de mi vida. as Lord and Savior of my life. Entra Come a mi corazón. into my heart. Hazme una persona nueva. Make me a new person. Si tú has hecho esa simple oración If you said that simple prayer y la has hecho en fe, and you said it in faith, creyendo believing en Jesucristo, in Jesus, bienvenido a la familia de Dios. welcome to the family of God. Si estás aquí presente, pasa. If you're here present, come forward. Queremos orar por ti. We would like to pray for you. Esta es una jornada This is a journey, y estamos aquí and we are here para caminar a tu lado. to walk by your side. Tal vez tú ya tengas a Cristo, Maybe you already have Christ, pero se te han olvidado los zapatos. but you've forgotten the shoes, Se te ha olvidado ese escudo. but you've forgotten the shield. Ya son días, semanas o años It's been days, weeks, or maybe years que no meditas la palabra. that you don't meditate on the word. Es esencial, It's essential. es esencial It is essential regresar a esas cosas. to come back to those things. Vamos a orar. We're going to pray Que Dios obre en nosotros. that God may work in us. Tal vez quieres reconciliarte con Dios. Maybe you want to reconcile with God. Todavía hay lugar. There's still time. Él todavía no ha regresado. He hasn't Hay returned. tiempo. There is time. Pasa, queremos orar por ti. Come, we would like to pray for you. Padre Santo, te damos gracias. Holy Father, we give you thanks. Te damos gracias We give you thanks porque nos has escogido. because you've chosen us. Oh, gracias Dios. Thank you, God. Perdónanos. Forgive us. Perdónanos por no ir. Forgive us for not going. Perdónanos por dudar. Forgive us for doubting.
Perdónanos por Forgive no us. meditar tu palabra. for not meditating Pero on en your este word. momento, Señor, At this moment, Lord, clamamos. we cry out. Clamamos a ti, We Señor. cry out to you. Ayúdanos. Help us. Ayúdanos Help a us regresar. to return. Ayúdanos a ir. Help us to go. Ayúdanos a meditar. Help us to meditate. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord, en esta caminada, on this walk, en esta jornada in espiritual. this spiritual journey. Ayúdanos, Dios. Help us, God. Si no has regresado, If you haven't returned, es porque nos estás dando tiempo. it's because you're giving us time. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Ayúdanos. Help us. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210-435-5788. Y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.